Bien, tiro al blanco con ustedes. Este formidable movimiento de protesta joven, de indignación joven, está enfrentando una gran conjura y una serie de maniobras en las que están metidos muchos componentes y con una relevancia, una parte importante de los comunicadores, no solo de las bocinas, sino de los comunicadores de medios que por lo menos le dan cierta diversidad a sus paneles. Pero hay un punto en común de bocina, de ellos, de intelectuales estrechamente vinculados al poder, que es la defensa del sistema institucional. Y en este caso específico, en la medida está en la palestra como blanco de ataque directo, inmediato del movimiento de la juventud indignada, llena de dignidad, de creatividad, de radicalidad, la Junta Central Electoral. Entonces vienen las voces de los medios de comunicación, algunas voces institucionales de los medios, otras de los que participan en ellos, recomendando que la Junta trate de recuperar su credibilidad, que se abra al diálogo. Y hay también entonces instituciones, y es penoso que la UAS entre dentro de eso, por eso dejémoslo al margen. Pero está Finjus, está en el enfoque matinal Pablo Macchini, está el propio Nelson Rodríguez, planteando que la OEA, y ya la Junta está pidiendo la intervención de la OEA, eso es un juego, porque hace tiempo que está interviniendo. Y de la embajada, sí, directamente dicen, para que se abra un diálogo intersectorial, se recupere la imagen. Yo creo que es tarde para ablandar habichuelas. El movimiento masivo de los jóvenes se ha apoderado de la idea de la destitución de la Junta y sus suplentes, porque es impresentable para pensar en unos comicios mínimamente libres, después de todo lo acontecido, que no es solo lo último, lo más reciente, de la cadena de parcialidad, yo diría que de sinvergüencería, de pusilanimidad que ha exhibido ese organismo, pretender que el 15 de marzo se pueden hacer unas elecciones bajo su rectoría. Porque además, y también eso está no tan presente, pero está presente, está creciendo la idea, la conciencia de que, a fin de cuentas, la Junta es un instrumento en el que tiene mucho de gravitación de la dictadura morada mafiosa dirigida desde el Palacio Nacional por Danilo Medina. De más en más, gran parte de la población no separa a Castaño de Danilo Medina, lo junta. Y entonces surge también la consigna de destitución. Porque la verdad es que salen otros diciendo que hay que defender el voto, pero es que se pudrió la Junta, se pudrió el voto, se pudrió la constitucionalidad, la institucionalidad, prácticamente todas las instituciones.
No hay salida de superación de todo esto, esta tragedia política, social, en que han metido al país por la vía de las instituciones actuales. Y la que está encargada incluso de reciclar, de reproducir, de dar cierta señal de alternabilidad, se fundió, se quemó. Claro, te escriben la constitucionalidad para meter el miedo al tema, porque claro, si es un sistema institucional, si son estructuras de poder las que están encadenadas y tienen una determinada complicidad, independientemente de las contradicciones interderechas que la hay, la hubo en el PLD, se produjo ruptura, la hay entre el PLD y la oposición, la hay dentro de la misma llamada oposición, y la oposición llama a una marcha, no para la destitución de la Junta, ojo, porque lo que quieren es que el movimiento de jóvenes se doblegue, retire esa consigna. Bueno, McKinney lo llegó a decir expresamente. Dijo, tengo informaciones de que los partidos están trabajando para tratar de que esa consigna se resigne, se baje. Entonces, si esa consigna se baja, ya se está metiendo todo el proceso a desarrollar hacia mayo con la Junta Central Electoral como rectora. Y son esos partidos los que van entonces a negociar quién quede en mejor situación alrededor de ciertas situaciones que hay internas en el sistema electoral. Si el centro de cómputo, si esto o aquello. Pero además, cuando usted ve los dos rostros de la competencia, los dos bloques de la competencia, eso da pánico. Porque una marcha para el domingo encabezada por Leonel Fernández y Abinader es una afrenta. Además con Peñaguaba, con Wessing, con el PUN, con toda esa escoria política. Esos son los que están reclamando de que, derechos, defensa del voto. Gente que ha participado en múltiples fraudes. Lo penoso, y lo repito, y se lo voy a repetir y hay que estrujárselo, es que gente que estuvo luchando contra la corrupción y la impunidad desde Marcha Verde, desde sus movimientos, tipo Jonathan, que formó el Bien Común, esté ahí, y está el Frente Amplio. Bueno, ya decía que al Frente Amplio le han salido callos en todo esto, ¿no? Buscando cuotas dentro de ese poder. Pero hasta Alianza País convocando al lado de Leonel Fernández. El dirigente principal de Alianza País, Guillermo Moreno, hizo un libro importante sobre Funglode y la corrupción, y aparece caminando juntos en esa dirección y defendiendo de que democracia y defendiendo de que derecho al voto. No, eso lo que están buscando es un posicionamiento, es un quítate tú para ponerme yo en la estructura de ese Estado. Es la esencia, porque además ese tipo de organización, el Bien Común, el Alianza País, no son determinantes. Toda esa oposición está usurpada por los partidos tradicionales. Fíjense, ahora están aplaudiendo y la Junta le tiró la carnada. ¿Cuántos millones son? 1.500 millones de pesos para financiamiento de los partidos. Después de todo el derroche, el dispendio y la corrupción presente. Hay que distanciarse de ese poder podrido y de esa oposición competidora con ese tipo de componentes, y hay que pensar en la salida autónoma, propia, independiente de este movimiento formidable que se está desarrollando. Y ya hablaremos de las marchas. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado. Miren, cada periodo o etapa tiene sus blancos de ataque desde un movimiento que quiera producir determinados cambios, modificaciones, reformas, transformaciones, incluso revolucionarias.
Y cada momento también tiene su blanco. El blanco clave, lo que puede desamarrar, comenzar a descomponer el poder establecido, el poder constituido. Aquí ahora mismo, y eso surgió del corazón del pueblo, porque hay que decir que el movimiento de indignación de los jóvenes vestidos de negro es un movimiento, y ya lo admiten incluso los medios del sistema, que sigue creciendo y tiene nervioso al poder. Pero es que no solo sigue creciendo en términos de la concurrencia humana a esos escenarios y ya en múltiples partes del país, sino que sigue creciendo también incorporando el elemento popular. Los tigueritos y las tigueritas, en el buen sentido de la palabra, porque eso tiene diferentes acepciones, de los barrios populares. Eso está ya, aquello que se decía clase media, clase media alta, quedó atrás. Eso está ahí, pero lo predominante es el populacho joven. Y si ustedes ven los carteles que los medios ocultan, se van a dar cuenta el lenguaje. Yo estuve varias horas ayer, hasta la noche, y tuve contacto incluso con los jóvenes. Y se siente esa radicalidad. Ahí la gente es la junta para abajo, es la cabeza de Danilo que están pidiendo, es la necesidad de cambio. Si tú mencionas a Jean Alain, es el rechazo, el repudio total. Y yo digo además que, de más en más, las instituciones del poder permanente se están erosionando mucho más a sí mismos. La policía, y eso lo mencioné ayer, con las torturas que ha aplicado en este caso de las investigaciones y el tipo de investigaciones que está haciendo. En un momento de efervescencia, de mucha participación, eso produce un desplome de su ya deteriorada imagen. Y está pasando con Fuerzas Armadas, y está pasando con DNI, está pasando con todo esto. Es un momento muy, 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 muy especial. Hay un reclamo de destitución de la Junta y hay un reclamo de que haya consecuencias, es decir, que se identifiquen los autores materiales e intelectuales, porque todo el mundo apunta para el palacio en los autores intelectuales. Y para la cúpula de la Junta, no son simplemente este técnico, aquel técnico, este agente de seguridad. Se está pidiendo la investigación de Koji Maruyama. Viene como de Marrulla el tema, ¿no? Pero hay que ir más arriba. Hay que ir más arriba. Pero estos tipos lo están desviando hacia la gente que comenzó a informar del caso, a denunciar el caso en comunicación telefónica. Y la gente lo captó inmediatamente. Ya la gente no es tonta. Había un cartel, está en las redes, es una muchacha joven que decía: somos cuero, pero no bruta. Es una expresión muy, muy de pueblo, pueblo, pueblo. Usted puede decir con poca escolaridad todo lo que usted quiera, pero es algo de mucha significación en todo esto. Y yo mencionaba otros carteles más sesudos también que lo hay. Y a veces muchos con el lenguaje soez, pero metiéndole fuego a estos factores de poder. La gente está harta de todo esto. Y los partidos están convocando una marcha, y por eso decía iba a hablar de la marcha, en la que plantean la defensa del voto, pero eluden el problema de la Junta. Y se dan informaciones de que están allanando el camino para determinados acuerdos. Por eso llaman a participar así abiertamente. Ya estaba participando a la OEA, a la embajada, todo esto para que tutele un determinado pacto. Claro, el oficialismo, el danilismo, la dictadura morada, hace resistencia a eso, porque está frita. Y entonces está en negociación de impunidad.
Y estos son capaces de garantizarle todo eso. Fíjense que se lo están garantizando a la Junta, porque en fin de cuentas no plantear la destitución de la Junta es borrón y cuenta nueva, después de lo que ha hecho y de las responsabilidades que tienen esto. Es borrón y cuenta nueva, aunque ellos en su comunicado convocando la marcha dicen que no. Ahora, desde el movimiento de indignación joven y desde sectores que lo acompañan, se está planteando hacer una réplica mayor incluso de la marcha del millón para el 27 de febrero. Chúpate ese cajuil. Esa es la verdadera marcha, la que se sale del rejuego institucional y del negocio entre esos partidos. Porque si bien está claro que hay un bloque que ejerce gobierno, ejerce el Estado con mayor fuerza, pero que está en decadencia, está en descomposición y fracturándose incluso. Hay un bloque que lo quiere relevar, que tendería con caras diferentes a reproducir todo lo que se ha venido reproduciendo en un periodo de más de 50 años. Porque eso es lo que se ha hecho con los pactos tripartitos, con los pactos en medio de crisis electorales. ¿Qué pasó con aquello de Peña Gómez en el 94, antes lo de Bosch, cuando entraron en el proceso de caer en la negociación y aceptar, pactar con Balaguer? No, ¿qué diálogo ni diálogo con estos bandidos? ¿Qué diálogo ni diálogo? Se puede tener con gente seria, pero con esos bandidos que no incumplen todo, que están permanentemente maquinando cómo hacer. Miren lo que hicieron con el tema. Es decir, te fijas en unas elecciones de que una fecha para desinflar y te agravan el problema cuando abren el tema de la investigación. ¿Y qué puede investigar el culpable? ¿Qué puede investigar la policía controlada por Danilo? El Ministerio Público controlado por Danilo. Esa misma Junta Central Electoral. No van a llegar al fondo del problema a los responsables intelectuales de todo esto. Imagínense ustedes, los vinchos ahí, en ese bloque. Y son además los que marcan la pauta del bloque entre Leonel Fernández y ellos, porque son los que tienen determinado talento, determinada coherencia de pensamiento, profundamente conservador, profundamente malévolo, perverso, racista, en fin, todo lo que puede ser rechazable, pero tienen el talento y dominan a los otros, lo ponen, juegan con ellos. Así pasó en la discusión en el seno de la Junta. De manera que estamos frente a una situación en que el pueblo tiene una oportunidad. Y yo quiero exhortar a que no se ceda en esto de pedir la destitución de la Junta como paso inmediato para crear una situación distinta, una acumulación de fuerza. Cuando el pueblo en las calles vea que él puede destituir, es otra la situación en el país. Pausamos y volvemos. Cuidado. Tiro al blanco. Las declaraciones de Diosdado Cabello, desde Venezuela, vicepresidente del Partido Socialista Unificado y figura importante presidente de la Asamblea Constituyente, han desatado la ira, no solo de las bocinas del oficialismo, sino también de las bocinas de la Embajada de los Estados Unidos, del poder imperialista de los Estados Unidos. Vamos a ver qué ha pasado. Diosdado establece con claridad que eso que pasó en la República Dominicana, y él es un hombre de Estado, sabe de eso, solo lo puede provocar el poder, el gobierno, las instancias decisivas del Estado. Dijo una verdad que están diciendo aquí millones de personas. Millones de personas están diciendo eso aquí. Luego dice, y esto atañe a su propio proceso, ¿qué hubiera estado pasando en el mundo a nivel de medios de comunicación, de la llamada formación de opinión pública,
si eso hubiera pasado en Venezuela bajo la presidencia de Maduro y del gobierno del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Estuvieran diabolizado esa situación, satanizada, por menos que eso lo han hecho. Y esto no es cualquier cosa, esto no se ha producido por muchos años en procesos latino-caribeños. Creo que en Haití se produjo, no hace tanto, ¿no? Bueno, pero el tema es que esa comparación es absolutamente válida. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que el PLD, la cúpula del PLD, muy astuta, bajo la dirección de Leonel Fernández, cuando surgió el proceso chavista, en medio de una situación grave con el tema del precio del petróleo, el petróleo subiendo a 1000, se aprovechó de Petrocaribe, de Petroamérica, de la actitud solidaria, generosa, que establecía financiamientos muy blandos, intercambio en especies, después de un determinado precio del petróleo en los pagos que hacía la República Dominicana. Sin eso, posiblemente se hubiera desplomado, tanto con Hipólito como con Leonel, la economía. Ustedes saben lo que es a un Estado que hizo eso, hacer lo que le han hecho. Es decir, Danilo Medina desde el Estado, bajo la presión de Trump, de Pompeo, de esos bandidos mundiales, se lanzó a apoyar a Guaidó y apoyar a Trump y apoyar a Pompeo. Abiertamente, se alineó con el Grupo de Lima, cuando privaban en que tenían una política progresista a nivel internacional, en todo aquel cuento de progresista del aeropuerto para afuera. Incluso Venezuela se inhibió de críticas. Yo recuerdo que nosotros cuando lo de Loma Miranda decíamos, coño, pero no aparece en Telesur. Es decir, sacrificaron una línea de solidaridad muchas veces contra los movimientos solidarios estratégicos del país, las izquierdas, los movimientos sociales de avanzada, por las buenas relaciones con el Estado dominicano, presidida por Leonel Fernández y luego por Danilo Medina. Bueno, pues la cosa que ha cambiado en Venezuela, que la agresión imperialista, y no es que no se hayan producido fallas, errores en el proceso. Si ustedes toman mis escritos, se van a encontrar con una posición muy independiente, en la que valoro cosas esenciales, tengo determinados niveles críticos, como debe ser, porque no se trata de repetir, de ser seguidista frente a un proceso de mucho valor, como es el proceso venezolano. Yo lo digo, el principal conquista es la soberanía y haber desatado un proceso en favor de la soberanía del continente frente a Estados Unidos. Por eso está pagando Venezuela un costo enorme. Y entonces han desatado todas las mentiras. En Venezuela la mayor parte de los medios están en manos de las derechas. Les critico eso. Hace rato que esa correlación de fuerza debió cambiar en los medios de comunicación. Hace rato que muchísimos grandes empresarios debieran estar confiscados. Moderados han sido frente a esto. Y eso le ha afectado también en la economía, porque le erosionan. Hay una conjura. Y es una conjura mundial. Y esto se prestan a todo esto. Y lo hicieron en enfoque matinal y lo están haciendo en todos los espacios casi. Incluso gente que uno le tiene determinados afectos y cariño, están en esa onda, y pasándole la mano a esa derecha podrida, lumpenderecha de Venezuela, que está además sumisa frente al imperio. Pero de eso vamos a seguir hablando. Es válido que se siga hablando, porque ya las cosas hay que ponerlas claras de todas maneras. No se puede guardar silencio. Vamos a terminar por hoy. Le damos un fuerte abrazo y nos vemos el lunes. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación